bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ibarica Talk, un espacio destinado a compartir historias, testimonios, experiencia de nuestra red, de nuestros profesionales respecto a la incorporación y al uso de la terapia hiperbárica en las prácticas médicas, en los centros, en las clínicas. Hoy particularmente tenemos el gustazo de tener al doctor Eric Nadruz. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fabricio? Todo muy bien por aquí, por Uruguay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí adelantó Eric, Eric es de Uruguay, de Punta del Este, tiene su clínica en Punta del Este. Eric es especialista en medicina interna, pero hoy particularmente, y es algo que me gusta mucho, se dedica o tiene un flujo de pacientes muy vinculado a la terapia hiperbárica, a la medicina hiperbárica, y de eso queremos hablar un poco hoy. Bueno, lo primero, Eric, que te quiero preguntar es, digamos, eso, ¿qué te motivó a enfocarte o a incorporar la terapia hiperbárica después de algunos años de experiencia y práctica médica digamos, en la clínica, en la medicina interna? ¿Qué te motivó digamos, a utilizarla y a llevarla como la llevas hoy en tu práctica? Bueno, Fabricio, realmente fueron varios motivos, yo creo. Por un lado, como tú decías, yo estoy en la área más de medicina interna, pero también soy profesor de la universidad y dirijo la cátedra de fisiología médica, que habla un poco de las funciones de los órganos, de las células, de los sistemas. Y por ahí nace un poquito la inquietud de esta terapia a nivel celular, ¿no? Y por otro lado, también soy médico investigador, me dedico a investigar. Todos los años realizo una investigación nueva. Y, y justo en la época del COVID surgió, cuando estaba yendo el COVID, muchas secuelas de COVID, post-COVID, y había estudiado que terapia hiperbárica podía ser muy buena para las secuelas post-neumonía, post-gripe. Y bueno, nació ahí, bueno, ¿qué podía pasar con esa terapia a nivel de esos pacientes que quedaban con secuelas después de haber cursado una enfermedad como el COVID? Y ahí nace una investigación, que con la investigación yo me capacito más en medicina hiperbárica y me formo en esa área. Y hoy día tengo dos clínicas sobre eso, ¿no? Sobre medicina hiperbárica y especialidades médicas, pero principalmente apuntando a esta terapia. Bien. Bueno, recuerdo exactamente ese momento, porque creo que estaba, nada, tuvimos ese encuentro, digamos, justo post pandemia, de tu intención, digamos, de entender más a fondo, digamos, y en la cancha, digamos, como decimos nosotros, el efecto terapéutico y los beneficios, sobre todo para el long COVID o el COVID prolongado que tanto nos consultaron en esa época y todavía sigue siendo motivo de consulta. Justo hablando de pacientes y resultados, mi próxima pregunta, Eric. Eh, bueno, incorporaste la cámara, sé que has tenido resultados tremendos, particularmente en esta área, digamos, de paciente metabólico, paciente cognitivo o algún cuadro relacionado a lo que comentabas. O sea, ¿sentís que hubo un cambio, digamos, desde que incorporaste la cámara y, digamos, lo notaron tus pacientes? ¿Hay un crecimiento desde el punto de vista inclusive estructural para vos desde que incorporaste esta opción terapéutica a tu servicio? Sin duda que sí. Desde esa investigación, que fue generar un poco de conocimiento nuevo, tuvimos una notable mejoría en los pacientes. Tuve una población de 56 pacientes con fatiga crónica o disnea Mm, después de haber cruzado con la enfermedad de COVID. Algunos llevaban 2 años con esos síntomas, que no podían subir 3 escalones, que se fatigaban, que le bajaba la saturación en sangre. Y ahí medíamos diferentes parámetros, desde la saturación, hacíamos una prueba de BOR para ver la disnea, pero también mm. medíamos la prueba de los 6 minutos, diferentes tests para poder identificar si había una mejoría después de 20 sesiones de terapia con medicina hiperbárica. Y la mejoría fue muy importante. En algunos pacientes fue del 100%, en otros alrededor de un 80 o un 90%, pero todos en algo mejoraban. Principalmente en los pacientes jóvenes que se vieron muy limitados después de la pandemia y que, recuerdo un paciente, por ejemplo, que era atleta y que corría 10 kilómetros por día, tuvo COVID, y a partir de ahí, a 2 cuadras, no podía moverse más, no podía realizar actividad física porque se fatigaba. Y luego de la terapia con medicina hiperbárica, porque entró en esta investigación, volvió de a poco a la normalidad, ¿no? Todos los pacientes, para armar un poco las guías, todos los pacientes mejoraban entre las 10 sesiones y 13 sesiones. Ahí es donde mejoraban los pacientes que tenían el síndrome post-COVID y tenían fatiga o disnea crónica. Ese es como un dato importante que, bueno, próximamente ya lo vamos a poder publicar. Pero bueno, eso fue una de lo que más me motivó a esto. Y luego, sin duda, las heridas, ¿no? Pacientes Claro. con heridas crónicas de 7 años, de 8 años, de 10 años de evolución y que en un correr de 2, 3 meses vuelven a tener la piel sana
y bueno, evitamos muchas veces episodios de amputación de miembros, ¿no? Que eso es una Claro, limitante tan importante para la totalmente. vida del paciente. Totalmente. Coincido totalmente. Y de hecho, siguiendo con esta línea que mencionabas del paciente respiratorio, quizás, eh, bueno, ahondándonos un poquito más en las aplicaciones típicas de la cámara hiperbárica, sé que puntualmente, y lo comunicaste en varias oportunidades, tu intención también de protocolizar con la cámara hiperbárica a los pacientes con intoxicación por monóxido. Ha sido un tema, digamos, disyuntivo desde cualquier perspectiva. De hecho, yo he participado en varios encuentros de las comunidades de toxicología, sociedades médicas de toxicología, respecto al uso de la cámara hiperbárica en los intoxicados, algunos parámetros, algunas variables que tomar en cuenta. Yo quiero que me cuentes un poco, Eric, tu experiencia en los pacientes intoxicados, porque sé tuviste algunos, los resultados y qué posición tenés respecto a esto. Bien, Fabricio, te cuento que aquí yo estoy en una clínica que soy el CEO y la dirijo, que es en Punta del Este. Y en Uruguay, Punta del Este, Maldonado, es el lugar donde tenemos más intoxicados y más muertes por monóxido de carbono de todo el país. Entonces ahí nace también otra inquietud, ¿no? De qué pasa con esos intoxicados, que hay una cámara de alta presión en el centro del país, pero bueno, se demora mucho en poder acceder a ella, a veces se dilata incluso hasta 24 horas para hacer la desintoxicación. Y ahí nace la posibilidad de hacerlo de forma inmediata, ¿no? El paciente se intoxica, se diagnostica y a la media hora estamos haciendo la terapia con medicina hiperbárica. ¿Y cuáles han sido los resultados? Excelentes. No hemos tenido ninguna complicación en pacientes con intoxicaciones graves, incluso te diría gravísimas, de más del 50% de carboxiemoglobina, es una cifra de Claro, intoxicación tremendo. bordeando la muerte. Y Sí, esos pacientes los hemos seguido en el tiempo, le hemos hecho resonancias, exámenes posteriores, hasta 6 meses de seguimiento sin ninguna complicación. O sea que es algo que realmente es eficaz para los intoxicados por monóxido de carbono. Lo hemos demostrado. Estamos cerca de los 50 pacientes intoxicados ya recibiendo la terapia. Y le realizamos a toda la ciudad porque más que nada hay que apuntar a la inmediatez totalmente. la actividad, ¿no? La inmediatez del tratamiento. Eso es así, por eso la clínica Select está abierta 24 horas para esos pacientes. A veces tenemos un intoxicado a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana se abre para ese paciente y hemos realizado convenios con todos los sanatorios de la ciudad y como tenemos tantos pacientes intoxicados en la época de invierno, principalmente por estufa de gas o calefón a gas, inmediatamente se intoxican, se diagnostican y vienen para la clínica para hacer el tratamiento y de forma muy eficaz. Y los pacientes incluso ingresan con síntomas a la terapia y salen de la terapia sin síntomas. Sí, bueno, acabas de decir algo que me parece clave y tiene que ver con la inmediatez y con la disponibilidad de la terapia hiperbárica para este tipo de pacientes. Es algo que yo vengo discutiendo hace algunos años para acá, en conjunto con toda la dirección médica nuestra y también con los hospitales de primera línea de Argentina. Y bueno, trasladando ese mensaje también al mundo, ¿no? Porque la disponibilidad de terapia hiperbárica de manera inmediata es fundamental porque lo primero que tenemos que buscar es desplazar esa carboxiemoglobina, es nuestro objetivo principal. Después, bueno, podemos discutir en términos de qué hacer más o menos para evitar ese daño neurológico tardío, para ver esas complicaciones de las que tanto hablas. Yo coincido con vos, tenemos resultados tremendos, hacemos evoluciones posteriores, hay mucho que estudiar, es verdad, hay mucho que publicar y que ensayar, pero definitivamente coincido con vos en que la disponibilidad y tratarlo de manera inmediata es prioridad y digamos, una de las ventajas de tener una cámara hiperbárica de la tecnología nuestra que la podemos ubicar en cualquier espacio, ¿no? Eric, más allá de la intoxicación por monóxido, que me encantó tu respuesta, en líneas generales, si hacemos una comparativa digamos, de las opciones terapéuticas o de la terapia convencional, yo siempre resalto que la cámara hiperbárica es una terapia coadyuvante y sinérgica por excelencia. Son algunas las indicaciones absolutas, las tenemos claras, pero es una terapia coadyuvante y sinérgica. Y desde ese lugar, pensarla en que como complemento a nuestra terapéutica es, yo creo, digamos, clave para los resultados que tenemos. ¿Vos sentís que hay una diferencia desde que incorporaste o combinaste, sobre todo eso, desde la combinación de la cámara hiperbárica con tu terapéutica convencional? Sí, claro, sin duda. Yo lo utilizo mucho para lo que es el dolor. Un poco me dediqué mucho tiempo al dolor. Y en los anteriores trabajo en policlínicas de dolor.
Y realmente es un antes y un después para el paciente porque podemos retirar fármacos que a Mm, veces son tan agresivos para nuestro cuerpo que incluso generan dependencia, por algo más natural, ¿no? Que es una terapia con una base de oxígeno y presiones. Entonces, desde ahí he tenido pacientes con fibromialgia o patologías realmente de columna muy dolorosas, invalidantes, y que hemos logrado un alivio del dolor del 100% sin analgesias. Me recuerdo una paciente que trabajaba en una peluquería con el cabello y no podía trabajar por el dolor. Iba a los sanatorios a ponerse morfina, que es un calmante realmente un opioide muy fuerte y que generaba también adicción. Y con esta terapia podemos retirar ese fármaco y hoy viene de mantenimiento para estar bien, pero realmente está sin dolor, está muy bien. Y así te diré, tenemos más de 500 pacientes tratados por el tema del dolor con excelentes resultados, ¿no? bien. Mi última pregunta, porque bueno, el tiempo es corto y la verdad queremos hacer un compilado de tu experiencia y tu testimonio, que además cabe destacar que, bueno, en sintonía con lo que estás explicando, entendemos que además hay una proyección a crecimiento con más unidades de cámara hiperbárica, es decir, el servicio va a seguir aumentando y en crecimiento, eso nos tiene muy contentos. Y hablando de incorporación y de nuevas incorporaciones, a mí me gusta hacer esta última pregunta a todos los médicos de la red, a los profesionales, porque hay otros médicos que quizás están dudosos, no entienden, digamos, el efecto o la aplicación terapéutica específica para su especialidad, o están dudosos, no sé, con la tecnología, la presión, de qué manera implementarlo, es muy costoso, no es tan costoso. Entonces, en líneas generales, ¿qué le podrías decir a un profesional como vos, o un especialista o no especialista, que quiere incorporar la cámara hiperbárica y que tiene dudas o digamos, por ahí un internista bien clínico que quiera entender, digamos, de qué manera puede ser posible y cómo puede llevarlo a cabo? ¿Qué consejo le darías o qué mensaje le darías? Bueno, que la terapia hiperbárica es una terapia que realmente es muy útil para muchas patologías, ¿no? Y que nos puede servir como coadyuvante para otras tantas. Les digo a esos médicos, ¿no? Que traten de formarse en este aspecto. Yo en nuestra región hago muchas capacitaciones en los diferentes sanatorios para formar a los médicos, para que sepan cuáles son las indicaciones, para ver cuándo hay que enviar a un paciente a terapia hiperbárica, porque hoy día hay mucha desinformación en cuanto a eso. Sí. Eh, bueno, los médicos no saben mucho de la función que cumple esta terapia a nivel celular, qué puedo tratar con esta terapia, ¿no? Entonces, por ahí sí indicaría, bueno, a los médicos que traten de formarse un poco en ese aspecto, que es una terapia realmente muy rica para poder tratar diferentes tipos de patologías. Sí, obviamente no sirve para todo, pero tenemos que tener bien claro cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las indicaciones, y por ahí es el camino, yo creo. Buenísimo. Bueno, Eric, la verdad que ha sido un gustazo tenerte de invitado. Seguramente nos vamos a seguir cruzando porque recién comienza esto. Coincido 100% con vos. Para mí yo siempre recomiendo lo mismo, no es irnos demasiado lejos, es irnos más bien para atrás, es irnos justamente a la fisiología del oxígeno, a bioquímica, digamos, al comportamiento y a la función celular base, ¿no? Y a partir de ahí vas a entender todos los beneficios que no escapan de ese entendimiento y ese análisis. Eric, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, bueno, saludos para todos los que están por ahí. Bueno, a ustedes muchas gracias como siempre por elegirnos, por mirar cada episodio, por esperar el siguiente. Nos vamos a ver seguramente en una próxima oportunidad con otro profesional de nuestra red que quiera explicarnos y contarnos un poco cómo le está haciendo con la cámara hiperbárica, con la terapia hiperbárica en general en su práctica. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.